Bueno, nuevamente buenos días. Un cordial saludo para todas las familias principistas del grado preescolar, prekinder, kinder y transición. Algunos padres pues ya me conocen, ¿cierto? Mi nombre es Miss Carolina Monroy. Yo soy docente, fonoaudióloga como profesión. Este año pues estoy acompañando al colegio en todo el proceso a nivel de inclusión educativa, en el proceso de apoyo al aprendizaje, estimulación, digamos, de diferentes procesos. ¿Por qué? Porque nosotros miramos a nuestros estudiantes de manera integral, ¿cierto? Apoyándolos desde todo su desarrollo integral en cada una de sus etapas y procesos, no solo la parte académica, sino ese bienestar, ¿cierto? Por eso nosotros hacemos parte este año de un departamento de bienestar y felicidad del estudiante, en donde pues prima toda la parte de ese bienestar de cada uno de los estudiantes. En esta oportunidad, pues vengo a compartirles un poco algunas herramientas y estrategias para poder estimular ese lenguaje y habla en nuestros niños, ¿cierto? Procesos totalmente importantes y que van de la mano dentro del proceso académico, pedagógico y de desarrollo. ¿Listo? Entonces voy a dar inicio a la presentación. La idea es que de pronto si ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud, vayan dejando sus preguntas en el chat. Vamos también a compartir el link para asistencia, ¿sí? Para que ustedes, por favor, en algún momento de la charla vayan diligenciando la asistencia con el nombre del estudiante y el grado. ¿Listo? Bueno, como les venía hablando, vamos hoy a abordar, digamos que un tema acerca de esos procesos de estimulación, ¿cierto? Esas herramientas. A veces nos hablan mucho de, bueno, estimule el lenguaje del niño en casa, estimule el habla, pero a veces nosotros como padres quedamos como, bueno, pero ¿cómo lo hago? ¿Sí? A veces pensamos que es muy fácil, pero no tenemos las herramientas, ¿cierto? Entonces un poquito. Miss Luisa, ¿me están escuchando? Es que siento Sí, señora, que claramente. listo. Listo. Bueno, entonces, vamos a iniciar con este Mónica, proceso venga, lo fácil que el cepillo está afuera, yo lo vi. de estimulación del habla y del lenguaje. Quiero que iniciemos mirando esa imagen que tenemos ahí, ese gráfico, ¿cierto? Ese apoyo visual que tenemos ahí un poco para entrar en el tema y saber, ¿sí? Miremos qué imágenes, qué palabras hay, qué dibujos hay, y más o menos empecemos a conectar esas dos palabras, lenguaje y habla. ¿Listo? Y seguido de eso, quiero hacerles una pregunta, ¿sí? Quiero iniciar esta charla generando una pregunta, ¿sí? Pregunta que cada uno nos vamos a responder ahí, ¿cierto? Si quieren por el chat me pueden dar las respuestas, si no saben no se preocupen, pero quiero empezar con esto, ¿sí? Como que iniciemos con una incógnita, con una pregunta y bajo esta pregunta podamos desarrollar toda la charla. Entonces la pregunta es, ¿el lenguaje y el habla son lo mismo y se estimulan igual? Pensemos a ver, ¿será que sí? ¿Será que no? La verdad no sé. No tengo claro el significado de lenguaje, no tengo claro el significado de habla. Entonces no sé si quieran irnos regalando por el chat un poco las respuestas. En primera instancia, lo primero que de pronto se les venga a la mente, sí, son lo mismo, se estimulan de la misma forma, no sé.
¿Listo? Si de pronto no, nos van regalando ahí, los que quieran compartir. Y no sé si Miss Luisa, tú me puedes ayudar. Es que no, no, ya. Para Sí, claro mirar que sí. los mensajes, si de pronto hay algún papá que está, ya, aquí. Listo. Entonces, hay una madre de familia, la señora Lady, dice que el lenguaje puede ser por señas y otra forma. Ok. Señora, no, la acudiente, no sé si la acudiente Valentina, bueno, dice que no son lo mismo. El habla ya es el sonido de las cuerdas vocales. Otro dice, uno tiene que ver con su construcción y el otro con su fisiología. Perfecto. Señora Lorena Jiménez dice, no es el mismo, se complementan para algunas personas, pero por ejemplo las personas con discapacidad auditiva tienen diferentes formas de comunicarse con un lenguaje de señas, pero no el habla. Ok. Otra persona dice, son diferentes, el habla puede ser una forma de lenguaje. Ok. Dice Ivonne Esteban, dice, no es lo mismo, el lenguaje es la expresión del cuerpo y el habla es la comunicación. Ok. Caterín dice, uno es acto motor y el otro es procesamiento neurológico. Perfecto, muy bien. Hasta ahí va el chat. Bueno, pues me encanta de verdad recibir esta retroalimentación de ustedes y saber que digamos, sí, conocemos bastante de esta terminología. Y efectivamente, como lo dicen ustedes, no son lo mismo, ¿sí? Aunque llegan en un momento en el proceso de comunicación que se unen, ¿cierto? Que se complementan, son dos procesos totalmente diferentes y se estimulan en nuestros niños en esos inicios de etapa y a través del desarrollo de manera diferente, que se conectan y hay actividades y hay procesos que llevan uno al otro, ¿cierto? Pero son diferentes. Por ejemplo, como ustedes lo dijeron, básicamente el lenguaje es esa capacidad propia, ¿cierto? Para poder expresar mis pensamientos, mis ideas. Partamos de la premisa que el lenguaje es totalmente innato, ¿cierto? De nosotros. Prácticamente es con lo que nosotros nacemos. Que ya cambia o la diferencia es esa lengua, ¿cierto? De acuerdo al lugar, al país o algo de nacimiento, pero nuestro lenguaje, en este caso, es innato y el de nosotros como lengua materna es nuestro español, ¿cierto? Y es el con el que nosotros venimos desarrollando todo nuestro proceso a nivel de comunicación. El habla, precisamente, el habla es un acto motor, ¿sí? En donde involucra diferentes procesos básicos del habla, entonces ya vamos a ver que para poder producir esa voz o ese sonido o esa palabra necesito de algo de procesos de respiración, de fonación, de resonancia, ¿cierto? Que se integran, pero sí son totalmente dos conceptos totalmente diferentes, que en el proceso enmarcado de la comunicación se tienen que engranar, ¿cierto? Tengo que primero tener ese lenguaje, esa comprensión, digamos que esas ideas para poderlas expresar. ¿Cómo lo puedo expresar, cierto? Mediante, como ustedes me lo decían, lengua de señas, ¿cierto? Lenguaje más corporal, ¿sí? Lenguaje verbal, ¿sí? Y como lo sabemos, no se estimulan de la misma forma. ¿Listo? Entonces vamos a dar continuidad. Les voy a abordar un poquito eso del lenguaje, los diferentes, digamos, tipos de lenguaje que podemos llegar a tener en nuestros estudiantes, en nuestros niños y todo ese proceso de habla. Y al final les voy a volver a hacer la misma pregunta. Y la idea es que los que de pronto no participamos porque no estaba seguro, no sabía, no tenía, ya podamos dar respuesta a esa pregunta. ¿Listo? Entonces vamos a continuar. Bueno, acá tenemos, como les decía, totalmente, el lenguaje y el habla son totalmente diferentes. En el lenguaje podemos ver el lenguaje comprensivo,
el lenguaje expresivo. Y ese lenguaje expresivo se divide en dos procesos: el lenguaje oral, toda la parte verbal, y la escrita. Digamos que yo no voy a tomar ahorita un poco esa expresión a nivel visogestual, que es más toda la que manejamos a nivel de lenguaje de señas, porque pues nuestra población, nuestros procesos a nivel escolares los manejamos lenguaje oral y escrito. ¿Listo? ¿Qué es ese lenguaje comprensivo? Básicamente, es esa capacidad que tenemos para comprender, ¿cierto? Toda esa información que vamos recibiendo de un interlocutor, la comprendo, la entiendo, la interiorizo, la memorizo, ¿cierto? Por eso es muy importante estimular ese lenguaje comprensivo, ¿cierto? Para saber cómo estoy comprendiendo esa información que me está llegando, cómo comprendo el mensaje que la otra persona me está indicando, ¿cierto? Entonces miren desde dónde parte también el proceso de estimulación, desde la comprensión de ese lenguaje. ¿Para qué? Para que cuando yo comprendo pueda generar el proceso de expresión. ¿Qué es? Cuando yo transmito básicamente lo que entendí, comprendí de esa información. Lo puedo hacer de manera verbal, de manera motora, ¿cierto? Porque si es una instrucción, si es una indicación que yo le estoy dando a mi hijo, ahí es donde voy a garantizar si la entendió, la comprendió, porque la está ejecutando de manera motora, no me está, digamos, dando la estructura verbal de lo que entendió, sino lo está haciendo motoramente o de manera escrita. ¿Listo? El habla. El habla, como lo decíamos, es un acto motor, ¿cierto? En donde involucra diferentes movimientos. En este caso hablamos de toda nuestra parte, de nuestros órganos fonoarticulatorios que competen lo que es boca, lengua, pero tiene tres características muy importantes y muy puntuales que debemos nosotros estimular en nuestros estudiantes, en nuestros hijos, ¿cierto? La audibilidad. La audibilidad tiene que ver con ese, digamos, tono de voz o como el niño expresa, ¿sí? A veces por características propias, de personalidad, ¿cierto? O propias también de uno del ser, manejamos diferentes tipos de audibilidad. Entonces es cuando podemos decir, no, es que mi hijo habla, pero es que, o sea, no le escucho, no le entiendo, porque habla muy pasito, ¿cierto? Entonces eso ya está interfiriendo un poco el proceso a nivel de comunicación. No es porque él no comprende, no entiende, ¿sí? Sino en su proceso de expresión, esa audibilidad, en cierta forma, pues está baja, está disminuida. Hay actividades en donde de manera lúdica o algo yo puedo incrementar ese proceso. El habla, la inteligibilidad, como lo dice, es que sea una habla entendible, clara. Y aquí es donde nos detenemos un poco más, ¿cierto? Porque en el proceso, en la etapa de desarrollo que están nuestros hijos, hablemos de los 3 a los 5 años, ¿cierto? Hay esas dificultades articulatorias, ¿cierto? Que no pronuncia bien un fonema o una letra, que palabras muy amplias con ciertos letras, consonantes, se les dificulta más. Entonces ahí es donde nosotros estimulamos el habla a nivel de articulación para que mejore esa, en este caso sería lo contrario, ininteligibilidad que pueden llegar a presentar nuestros niños. Ya más adelante les voy a dar algunas herramientas o tips de cómo podemos estimular. Y en el otro caso, otra característica es la naturalidad. Básicamente es un proceso tranquilo, muy, digamos que, muy secuencial, ¿cierto? En donde el niño se siente muy seguro para generar, digamos que sus procesos a nivel de producción verbal. ¿Listo? Entonces vamos a continuar. Y aquí ya entramos un poquito al tema de cómo estimular el lenguaje. Acuérdense que hablamos del lenguaje en dos procesos, tanto el comprensivo como el expresivo, ¿sí?
que vuelven y se conectan, ¿cierto? Yo no puedo solo, por ejemplo, estimular comprensión y ya, y me quedo con eso, no. Son dos procesos que van totalmente conectados en el proceso de estimulación, ¿cierto? Y alguna de las herramientas o estrategias o procesos que en este momento pues quiero compartirles es eso, estimular. ¿Cómo? Hablando claro, ¿cierto? Independientemente de la edad, del grado, es importante que nosotros como modelos que somos, ¿cierto? Porque nosotros siempre para nuestros hijos vamos a ser ese modelo, ¿cierto? Mientras yo le hable claro, miren como yo también acá estoy con ustedes tratando de vocalizar un poco, ¿sí? De que mi habla sea un poco secuencial, pausada, no todo el tiempo como hablando muy rápido porque de pronto tampoco todos me van a poder entender o algo de lo que yo estoy diciendo. Entonces es muy importante nosotros mirar, bueno, ¿qué edad tiene mi hijo? Si miramos los chiquitos de 2 a 3 años, el habla de ellos pues es un poco más concreta, ¿cierto? Más exacta, en donde nosotros el vocabulario que tenemos que emplear debe ser básicamente sencillo, ¿cierto? Pero hablarlo completo como debe ser. Tratar de no generar los diminutivos, ¿cierto? En nuestras expresiones, como por ejemplo, hija, pásame los zapaticos, ¿sí? Por favor, dame ese lapicito, ¿cierto? Porque no les estamos transmitiendo como tal el mensaje y a nivel, digamos, de su lenguaje y de su habla completo. Y ellos, como nosotros somos los modelos, van a empezar a emplear ese vocabulario. Entonces, hablarles claro. Sí, esto aplica, digamos que para todas las etapas. Más grandes, chicos o niños de 3 a 5 años, estructurarles una oración completa, ¿sí? En las mismas oraciones que nosotros vamos expresando, nosotros vamos incorporando diferentes categorías gramaticales, ¿cierto? Pero nuestro hijo, o sea, nosotros no le estamos diciendo, ah, no, mira, es que yo usé una acción, ay, mira, es que usé este conector, no, ¿sí? Por ejemplo, Martín, tráeme por favor el control, ¿sí? Como yo estoy hablándole totalmente claro, con la estructura totalmente clara, pero ¿qué pasa? Yo como interlocutor y como modelo estoy empleando la estrategia de ¿qué? Después de tratar de hacerlo pausado, lo del contacto visual, cuando yo le estoy dando la indicación, ¿cierto? O estoy interactuando, hablando con él, ¿sí? En cierta forma garantizo que su atención la tenga en mí y asimismo pueda interiorizar lo que yo le estoy diciendo. ¿Listo? Entonces, lo primero y lo primordial, y vean que es algo muy sencillo. Ay, perdón, se me fue. Ay, ya. Básico es el hablar claro. Uso de imágenes en secuencias. Eso es el mejor proceso de estimulación. Estamos usando nuestro canal visual, ¿cierto? Donde lo estamos involucrando para todo ese proceso de estimulación. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? En los más pequeñitos, las rutinas, ¿sí? La rutina, por ejemplo, de levantarse, se la podemos empezar a generar de manera visual. Aquí lo que estamos estimulando, promoviendo es, ¿qué pasa? Que en cierta forma él me la exprese de manera amplia, porque él la puede ejecutar y la puede reconocer, ¿sí? A nivel funcional, él la genera, ¿cierto? Y sabe que se levanta, bueno, que va, se cepilla los dientes, luego que va y, bueno, toma el desayuno, todo eso. Aquí, ¿qué es lo que vamos a empezar a mirar? La cantidad de estímulos por cada una de las edades. Niños de, digamos, de 2 a 3 años, más o menos 2, 3 estímulos, ¿cierto? Porque si les colocamos más, realmente, digamos, ellos, o sea, los estaríamos también sacando de mucha información. Para los niños más grandes, por ejemplo, kinder y transición,
Empezamos también con las rutinas, pero ya podemos integrar procesos más de expresión, comprensión de ese lenguaje con imágenes que nos lleven a una narrativa, ¿cierto? A que nos cuenten qué están viendo, pero de manera secuencial. Y ahí es donde vamos poco a poco estimulando esa coherencia dentro de lo que ellos están expresando, ¿cierto? Porque muchas veces manejar esos tiempos verbales, conjugar de pronto el verbo en tiempos pasado, presente, pues obviamente son procesos que ellos van a ir aprendiendo poco a poco y a medida de esa estimulación o esa interacción, ellos mismos lo van adoptando, ¿cierto? Pero con esa secuencia de imágenes, entonces los chiquitos pueden empezar. Entonces, uno que genera, aquí va otra estrategia, preguntas. Mire cómo a partir de las preguntas le estoy ayudando a mi hijo a que estimule el lenguaje y empiece a construir una narrativa, digámoslo así, coherente, usando algunos tiempos verbales dentro de esas imágenes que tengo. Entonces puedo tener las imágenes y empiezo con las preguntas, hacer preguntas. ¿Quién es? Pero entonces sí nos va a contestar niña, ¿no? Entonces yo ya soy el modelo y le digo, la niña, el señor, mira, ¿qué hay? Un paisaje. Miren cómo de manera concreta o ahí yo estoy involucrando diferentes artículos, conectores que amplían esa estructura verbal de mi hijo. Pero yo en ningún momento le estoy diciendo, mira, es que se dice un paisaje, se dice el señor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque empieza un proceso de estimulación, empieza a ser tan constante, tan algo que ellos ya lo van adoptando. ¿Listo? Entonces, con esas preguntas vamos nosotros ampliando también esta estructura verbal de ellos, ¿sí? ¿Quién? ¿Qué hace? ¿Dónde? ¿Cierto? Aquí es muy importante usar este tipo de preguntas, ¿sí? Porque estamos estimulando lenguaje comprensivo, que nos está ayudando para el lenguaje expresivo. Pero ahora les voy a decir qué tipo de pregunta es para el lenguaje expresivo. Porque para el lenguaje expresivo, cuando queremos que nuestros chiquitos, nuestros hijos, como que lleguen y nos cuenten de ese día a día que tuvieron, ¿cierto? Cómo les fue y todo eso, a veces nosotros, como ese modelo que somos muy concretos. Y uno les dice, ¿almorzaste? Esa pregunta tiene para responder ¿qué? Dos opciones, ¿cierto? ¿Sí o no? Nuestro hijo nos puede decir, si yo le pregunto, ¿almorzaste? Él nos va a decir sí o nos va a decir no. Y ahí es cuando, ¡pum!, prácticamente de pronto se cortó un poco el sistema de comunicación con él, ¿cierto? Entonces, por eso ahí es importante no hacer preguntas cerradas, sino preguntas abiertas, como preguntarle, hoy el almuerzo que tuviste, o por ejemplo, se le puede ampliar, hoy almorzaste pasta, sopa, dime, ¿qué almorzaste? Le puede uno empezar a dar más opciones para que asimismo, de acuerdo a lo que él tiene, empiece a ampliar. Entonces, o le puede generar uno el absurdo, digamos que verbal. Ah, listo, hoy almorzaste un sanduchito, ¿cierto? En el colegio te dieron un sanduchito. Nosotros sabemos más o menos por el menú o lo que yo le envié. Claro, entonces ya él empieza como, no, yo no almorcé eso, acuérdate que tú me enviaste. Entonces miren cómo ya estoy empezando a estimular ese lenguaje expresivo, ¿sí? Frente a solo preguntas, ¿sí? De pronto el de detenerme y saber, bueno, ¿qué tipo de pregunta voy a estructurarle para que así mismo su proceso a nivel de expresión sea más amplio? Procesos muy básicos y que sabemos que desde que, digamos, tenemos a nuestros hijos, digamos, en las inicio de las etapas, ¿cierto? De pronto más en esa etapa temprana que es antes de los 2 añitos, que siempre le dicen a uno estimule su lenguaje a partir de canciones, de cuentos, de lecturas, pues acá es importante retomarlo y seguirlo haciendo. El proceso de lectura.
desde los niños de prekinder. Acuérdense que el simple hecho de hacer lectura de imágenes es lectura, ¿cierto? Porque ellos ya están generando un proceso de narrativa, de contar, de sucesos, en donde ellos empiezan a emplear diferentes palabras, vocabulario, pero digamos que me devuelvo un poquito al proceso de que nosotros somos el modelo, ¿cierto? Porque en primera instancia si le presentamos el libro y como, bueno, léeme, ¿qué pasa ahí? Resulta que pasa que a medida del vocabulario o ese acceso al vocabulario que tengan cada uno de nuestros hijos, su expresión va a ir cada vez más amplia. Entonces podemos empezar o partir por un proceso de nominación, que ¿qué es? Nombrar básicamente lo que nosotros vemos. Entonces los objetos, los lugares, ahí ellos están adquiriendo mayor vocabulario, ¿cierto? La lectura, ahí sí digamos que para los pequeños, para los grandes, cuando ya empezamos a consolidar un poco ese código, tanto escrito como lector, ¿cierto? Podemos empezar a apoyarlo tanto de esas palabras que sabemos que nuestros hijos ya pueden leer porque tienen el conocimiento con proceso de imágenes, ¿cierto? En una lectura donde es compartida. Recuerden que nosotros somos modelos. Si yo me siento, le leo a él, hago toda la parte de entonación, exaltación y todo, eso ellos también lo van, ¿qué? Imitando, porque no, ustedes saben que nuestros hijos y los primeros inicios de procesos de desarrollo van también bajo ese proceso de imitación. ¿Listo? El juego simbólico, ¿sí? A veces lo dejamos de un lado, ¿cierto? Por nuestro día a día, por todas las cosas que tenemos que hacer, nuestra rutina, de que se tiene que alistar rápido para el colegio, bueno. Pero ese juego simbólico abre mucho los procesos a nivel de estimulación del lenguaje comprensivo y tanto expresivo. Entonces, donde este juego simbólico vamos a jugar y vamos a tener roles, ¿cierto? Entonces yo hago un personaje, tú haces un personaje, empiezo a generarle las preguntas, mire, ahí puedo empezar a hacerle preguntas un poco más abiertas para que él se exprese, para que él estructure, ¿cierto? Luego cambiamos los roles, ¿cierto? Entonces también como yo le empiezo a estructurar una oración, una indicación o un mensaje, ellos lo van imitando y lo van haciendo, ¿cierto? Entonces, esto digamos que es para todos los chiquitos. A veces nosotros nos vamos porque, bueno, mi hijo ya está un poco más grande, 5 años, 6 años, ¿cierto? Pero entonces la idea es no, estimular, vamos mirando de acuerdo a los gustos, o lo que a cada uno de nuestros chiquitos les gusta. Las canciones, ustedes saben que las canciones amplían también mucho lo que es ese vocabulario, ese acceso a ese vocabulario. Entre más vocabulario nuestros hijos tengan, pues más fácil o más fluido, digamos, va a ser un poco ese proceso de expresión, ¿cierto? Porque ellos van a poder rápidamente ir a ese vocabulario que yo ya tengo totalmente instaurado, conozco su significado, conozco cómo lo puedo usar, en qué situación o algo, pero ahí, ¿sí? Ahorita estamos hablando de nuestra lengua materna, ¿cierto? El español, pero ustedes saben que asimismo con nuestro colegio a nivel del bilingüismo es de la misma forma. A partir del vocabulario que ellos tengan, ¿cierto? Ya digámoslo en su segunda lengua, asimismo van a poder comprender esa indicación que me están dando y en algún momento expresarla, así sea con alguna palabra, ¿sí? Entonces digamos que toda esta estimulación a nivel de ese lenguaje en nuestra lengua materna, si miramos al momento que ustedes quieran también vincular un poco y apoyar los procesos a nivel de bilingüismo en el colegio, también se puede generar, ¿listo? Y voy para, digamos, la parte, digamos, que para mí, como docente, como profesional, muy importante en la estimulación del lenguaje comprensivo y expresivo, que es el seguimiento de instrucciones, ¿cierto? Que es el que a veces uno
llegan y le dicen, porque a uno les llegan de pronto a veces así en consulta o algo, no, es que viene, traigo a mi hijo porque él tiene problemas de lenguaje. Entonces uno queda, lenguaje, bueno, comprensión, expresión, bueno, empezamos el proceso de interacción, cuando vemos que el niño tiene buen vocabulario, a su edad cronológica, digamos que reconoce muchas palabras, entonces ahí es cuando vamos a indagar, no, es que él no sigue instrucciones. Y nosotros, bueno, entonces empezamos a mirar, ¿qué pasa? El seguimiento de instrucciones, aunque pues es algo tan cotidiano, tan del día a día, pero a veces no nos detenemos a mirar yo cómo estoy dando esa instrucción, qué vocabulario estoy empleando, ¿cierto? ¿Cómo le estoy segmentando esa instrucción? ¿Cierto? Entonces es muy importante. Tampoco que nos volvamos muy, digamos, mecánicos, metódicos para dar una instrucción, no, pero sí es importante mirar esa cantidad de información que yo le estoy solicitando a mi hijo dentro de esa instrucción. Porque si, por ejemplo, le digo, Laura, por favor, tráeme mi chaqueta azul que está detrás del armario de tu mamá. Y entonces nuestros hijos quedan como, ¿qué tenía que hacer primero? ¿Cierto? Entonces es como ir segmentándola de acuerdo a la edad para los más pequeños. Un comando. Laura, por favor, o Laura, tráeme la chaqueta. Sí, es muy amplia, ¿cierto? Porque ya va a decir chaqueta, ¿cuál chaqueta? Laura, tráeme la chaqueta que está detrás del armario, la di amplia, ¿cierto? Pero si yo antes de que ella ejecute le digo, ¿qué debes traer? Mire que estoy usando las preguntas. Le digo, Laura, ¿qué debes traer? Una chaqueta. Muy bien, Laura. ¿Dónde está la chaqueta? Detrás del armario. Muy bien. ¿Qué hice? Estimulé a partir de las preguntas, de esas herramientas, esa retención de información, ¿cierto? Que no fuera algo como, bueno, no tanto memorístico, sino que quedó. Y así mismo pasa en el proceso de aprendizaje, ¿cierto? Cuando nosotros estamos trabajando algún tipo de ejercitación o que estamos en la casa, apoyémonos mucho de esas preguntas. ¿Qué debes hacer? ¿Qué te están preguntando? Mira, ¿sí? ¿Y qué estamos empezando a hacer? Estamos haciendo un proceso de interacción, un proceso de comunicación que le va a ayudar al estudiante. Entonces es muy importante ese seguimiento de instrucciones, ¿cierto? Pero que nosotros como modelos que somos, ¿cierto? Para nuestros hijos, empecemos a analizar qué tan amplia le estoy dando la instrucción de acuerdo, digamos, de esas habilidades que pues tienen o son propias de cada uno de nuestros hijos, ¿cierto? A nivel pues atencional, a nivel de memoria, lo que yo les digo, el contacto visual. Es importante que cuando yo le vaya a dar una indicación a mi hijo, pues él le solicite que me mire a los ojos, ¿sí? Porque estoy garantizando en cierta forma su atención, todo ese proceso para que así mismo lo ejecute, ¿listo? El vocabulario, empezar a generar diferentes actividades en donde él me vaya a ampliar un poco el vocabulario, ¿listo? Básicamente, digamos que eso así a grosso modo es como podemos empezar a estimular el lenguaje tanto comprensivo y expresivo de nuestros hijos. Digamos, algo muy importante también es que respetemos el progreso y ritmo comunicativo de cada uno, ¿cierto? A veces nosotros, y lo hacemos como papás, comparamos de pronto los procesos a nivel de etapa con otros chiquitos, estudiantes, mira, él habla más claro, mira, él esto, pero digamos que son las características propias de nuestros hijos y que sí, debemos estimular, debemos apoyarlos. Quiero comentarles algo. A nivel de procesos de desarrollo, para nosotros ya entrar a diagnosticar frente a algún proceso que nos está dando de manera pues lógica o en la etapa, nuestros chicos tienen hasta los 7 años, su proceso de desarrollo, habla, lenguaje, a nivel atencional, bueno, todo integral
básicamente va hasta los 7 años, ¿cierto? Porque por ahí a veces, no, es que mi hijo no pronuncia tal letra, es que mi hijo, ¿sí? No quiere decir que, bueno, hasta los 7 años y ahí miro y ahí sí como quien dice, estimulo, no, por eso es esto, empezar a estimular, empezar a trabajar y a mirar que poco a poco ellos pueden ir avanzando. Bueno, vamos a pasar un poquito más también a ese lenguaje escrito, ¿sí? Que compone todas esas habilidades escritas que, digamos, ahorita, por ejemplo, los chiquitos de grado transición son los que están consolidando un poco más ese código escrito, ¿cierto? Que de pronto sus habilidades orales han venido, pues a medida que ellos también han tenido su escolaridad, su proceso de interacción con pares simétricos, avanzando, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Nuestro proceso de el lenguaje escrito también lo miramos desde los pequeños, desde los inicios, ¿cierto? Porque ustedes saben que todo ese proceso a nivel de escritural, del garabateo, donde empezamos con circulito, rayita, y luego empezamos a generar, digamos que un poco la escritura más de las letras, de ese reguero de letras, empieza a ser un proceso ya de lenguaje escrito, ¿cierto? Y ahí es donde tenemos que darle el sentido inicial a eso que está expresando mi hijo con circulitos y palitos. ¿Qué pasa? Que él ya después me lo puede generar a un proceso de ese lenguaje expresivo, ¿cierto? Él con su garabateo empieza a indicarme, ay, es que mira, la niña salió, viajó, ¿sí? Independientemente que no tenga la coherencia, que no tenga, ¿sí? Todos los procesos que se deben tener, pero él ya está comunicando, ¿listo? Lo mismo pasa obviamente con Kinder, con transición, obviamente sí ya Kinder que escribe ya palabras un poquito más consolidadas, palabras un poco más simples, básicas, que pueden ser bisílabas, ¿sí? Con 2 consonantes, pero sí es importante. ¿De dónde parte o de dónde vamos a empezar a estimular para ese lenguaje escrito? Toda la parte auditiva, ¿sí? Cuando nuestros hijos por asociación y por discriminación empiezan a asociar los sonidos en las palabras, por ejemplo, pato, payaso, pitillo. Y miren cómo lo estoy haciendo. Pato, payaso, pitillo. Le estoy dando 3 estímulos, ¿cierto? Puedo dar simplemente 2 estímulos. Pato, pitillo. Suenan igual, ahí es cuando uno empieza a generarle esa conciencia a nuestros hijos. Ellos en primera instancia van a decir sí, no, ¿cierto? Pero cuando lo hacemos a manera de ejercitación constante y estamos estimulando también ese canal auditivo frente a los sonidos, nos va a ayudar mucho para esa expresión escrita, ¿cierto? Cuando él ya empieza a estructurar las palabras. Entonces empezamos a manejarle. O le podemos poner, por ejemplo, payaso, manzana, ¿suenan igual? Yo le puedo poner la imagen, ¿sí? Obviamente ahí le estoy dando un referente visual que él inmediatamente me va a decir, no, porque no son la misma imagen, ¿cierto? Le quito el referente visual y se lo dejo solo auditivo. Payaso, manzana, ¿sí? Miren que ahí es mucho esa discriminación auditiva con diferentes palabras. Yo no les digo, sienten los 20 minutos y hagan ese ejercicio, no, hagámoslo de manera significativa frente al contexto donde ustedes vayan a estar o participar un fin de semana en el parque, ¿sí? Más a nivel significativo, vamos a nominar los diferentes objetos que vemos por acá. Ah, árbol, pasto, muy bien, ¿cierto? ¿Suenan igual? Vamos a complejizarle un poco y vamos más con los niños grandes. Ok, árbol suena con cuál consonante o vocal. Pasto, ¿sí? Y empezamos a estimular. Miren que la estimulación no radica en que yo simplemente tengo que sentarme con él y dedicármele. No, miren que entre el mismo día a día, contexto, las mismas rutinas a veces que hacemos del cepillado de dientes, de todo eso, eso nos ayuda, ¿sí? Eso es simplemente nosotros como interlocutores o como modelos, cómo lo vinculamos en nuestro día a día.
¿Qué hay que hacerles ver a nuestros estudiantes para ese lenguaje escrito? Que la escritura es un medio de comunicación, ¿sí? Que al escribir me estoy comunicando. Romper un poquito también ese paradigma en nuestros chiquitos de que debes aprender a leer y a escribir, porque es que eso es lo que te enseñan en el colegio. No, es que mira, frente a la escritura, ¿cierto? Tú entonces me estás comunicando. Incorporamos juego de roles. Listo, resulta que vamos a jugar a que yo soy una periodista y tú eres un cantante famoso. Entonces yo te voy a hacer unas preguntas, pero resulta que tú las debes es que responder de manera escrita. Entonces empiezan, ¿sí ven? Juego de roles, esto es básicamente juego de roles. Estamos jugando juego simbólico y miren cómo estamos involucrando esos procesos para estimular ese lenguaje escrito y mejorar esas habilidades escritas, ¿cierto? Que plasmen sus ideas, ¿sí? El simple hecho que ellos llegan al día y, por ejemplo, era una actividad que yo trabajaba mucho el año pasado con todos los niños de transición y era que ellos tenían que llegar a la casa en su cuaderno, lo que fuera, a contar cómo les había ido. Y yo les decía a los papás, no nos vamos a centrar en que me estructuró bien la palabra, que me omitió alguna letra, que se comió una sílaba. No, es empezar desde esta parte espontánea del gusto, del agrado, a que ellos empiecen a plasmar esas ideas. ¿Cierto? Ya después generamos un proceso de autocorrección en donde él mismo hace el proceso de pronto de lectura y él mismo cae en cuenta, ay, me faltó esta letra, ay, ¿sí? Pero entonces si nosotros empezamos a segmentarles en un proceso escritural o de ese lenguaje escrito, mucho la parte pues también ortográfica, ahí es donde vamos cortando, ¿sí? ¿Se debe hacer? Sí, claro, ¿cierto? Pero es simplemente que nosotros como modelos empecemos a mirar cómo se está expresando. Claro, para una tarea del colegio obviamente debemos tratar en lo posible que su esfuerzo en generarlo pues adecuadamente sea pues el correcto, ¿cierto? Pero como estamos hablando de esa estimulación de nosotros en casa, ¿cierto? Con algunas herramientas para que ellos puedan, digamos, que expresar de manera escrita, ya con ese código totalmente consolidado. ¿Listo? Básicamente, vuelvo y les digo, así como a grosso modo un poquito de herramientas o estrategias y que vinculemos un poco más el tema del lenguaje escrito a nivel de comunicación, ¿cierto? Que es también para comunicarnos. Y básicamente digamos que aquí podríamos cerrar un poco lo que es esa estimulación de ese lenguaje comprensivo, expresivo y escrito, ¿cierto? Y entraríamos ya a abordar un poco lo que es estimular el habla, ¿cierto? Aquí es donde sí nos detenemos un poco más y en donde a veces nos preocupa un poco más como padres, ¿cierto? Porque empezamos a mirar ya la edad que tiene mi hijo, ¿cierto? Que no articula, ¿cierto? Que no pronuncia de pronto bien alguno de los fonemas, ¿cierto? Entonces, digamos que hay muchas actividades también lúdicas que nosotros, sin que ellos sepan que básicamente le estamos haciendo un proceso terapéutico muy, digamos que familiar o algo, empezamos a estimular. Y hay algo que nosotros manejamos mucho a nivel terapéutico y es esa conciencia fonológica, conciencia silábica. ¿De dónde viene? En donde el niño empieza a entender básicamente, ¿sí? No empieza de manera aislada a pronunciar ciertas letras, no, empieza a ser consciente de dónde, del por qué, ¿sí? Vienen esos sonidos. Entonces, yo no les digo acá, entonces empiecen, bueno, vamos a pronunciar la P, pito, ¿cierto que no? Porque pues digamos algunos diríamos, bueno, pero no, yo no sé cómo de pronto si se lo estoy pronunciando o algo. No, pero sí, con eso que estamos trabajando en la parte escrita auditiva, la misma forma de ponerle diferentes palabras que inician por el mismo fonema,
ahí estoy generando esa conciencia fonológica del sonido de esa, digamos, letra, ¿cierto? Hay algo muy bonito que tiene nuestro programa Letras, ya ustedes lo vienen conociendo, ustedes saben que lo manejamos de prekinder, pues digamos hasta más grados, pero hay una secuencialidad. Y nuestros niños ahorita lo están viendo y es esa conciencia silábica, ¿cierto? Están partiendo de reconocer cuántos sonidos tiene esa palabra para yo poderlo expresar verbalmente y escrito, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, pantalón, pantalón, tiene 3 sonidos, tiene 3 sílabas. Sí es importante generarles, digamos que esa exaltación o ese punto articulatorio en cada una de las sílabas. Pan, porque esta es una de las sílabas que más se les complejiza a ellos pronunciar. ¿Por qué? Porque está compuesta de una consonante, una vocal y otra consonante. Pantalón. ¿Sí? Las que van terminadas también en consonante. Es más fácil para ellos pronunciar la palabra sapo, ¿sí? Porque simplemente 2 sílabas compuestas por consonante vocal. Pero cuando le empezamos a meter, y aún más cuando le empezamos a poner, digamos, las combinaciones, es donde ellos, digamos, pero es importante que ustedes, cuando ellos quieran pronunciar una palabra, aquí sí nos detenemos. Algo que debemos tener en cuenta y muy importante, si yo estoy estimulando el lenguaje comprensivo y expresivo de mi hijo, yo no voy a hacer tanto énfasis en la articulación. ¿Por qué? Porque estoy coartando ese proceso. Y pues, ¿qué le va a pasar al niño? Se va a cansar, como decir, ay, no, pero yo porque o sea, te expreso y me estás diciendo que no, que lo vuelva a repetir porque lo dije mal, ¿cierto? Por ejemplo, entonces el niño dice, mamá, dame yetas, ¿cierto? La palabra correcta era galletas. Entonces uno lo felicita. Muy bien. ¿Qué quieres? Yetas. Mire que con la pregunta yo ya estoy aislando o estoy dando un paso para meterme al proceso articulatorio. Ah, tú lo que quieres es galletas. Hazlo conmigo, hijo. Galletas, ¿sí? Podemos generarle 2 veces, siempre el refuerzo positivo, excelente, mira cómo lo hiciste, mira que se te entiende más, ¿sí? Cuando son palabras más grandes también, ese proceso a nivel de segmentación silábica, esa conciencia que le estamos dando a nuestro hijo, es lo que le va a ayudar a mejorar su proceso de articulación en las palabras, ¿cierto? Aquí cuando digamos ya no estamos abarcando netamente algún fonema, sino más como que dentro de la palabra no la pronuncia completa, sino de pronto solo la parte inicial o la parte final, ¿cierto? Pero eso es muy importante. ¿Qué estamos usando? Nuestros órganos fonoarticulatorios, lengua, boca, ¿sí? Todo lo que nuestro paladar, la gesticulación, todos esos momentos que nosotros como modelos generamos, gesticulamos para el proceso de articulación es importante. Entonces podemos generar frente al espejo, diferentes movimientos que ellos empiecen a gesticular, ¿cierto? En su proceso de habla, que en algún momento sean más como exagerados, exaltados, ¿cierto? Eso les ayuda muchísimo, tanto para los, digamos, chiquitos de 3 años, a nuestros estudiantes de 5 años. Es importante, ¿cierto? Detenernos un poco en eso. Tenemos también las llamadas praxias, ¿cierto? Que las praxias básicamente son esos ejercicios motores, ¿sí? Que intervienen todos nuestros órganos fonoarticulatorios. El simple hecho de movimiento de la lengua, que la ubique en diferentes posiciones, arriba, abajo, a los lados. En internet ustedes van a encontrar muchos videos donde se estimulan lo de las praxias.
A nivel de texturas, intraoral, ¿cierto? Que entonces yo me coloco algo en el paladar, digamos que estos tips ustedes de pronto ya los conocían, en algún momento también el pediatra de pronto les ha dicho, ¿cierto? Digamos familiares, pero es importante que lo tratemos de hacer, que eso estimula mucho el proceso de articulación, de ubicación, de punto y modo articulatorio de ese fonema. Por ejemplo, la lengua en la parte de arriba, ¿sí? Toda la parte, digamos, de a nivel de vibración de nuestra boca, muchos ejercicios, el soplo, procesos como que nuestros niños tomen con pitillo, ¿sí? Ese proceso de sorbición también estimula, ¿sí? ¿Qué pasa? De pronto en nuestros inicios, en esas etapas iniciales de nuestros hijos, en algún momento no estimulamos esos procesos, entonces es simplemente estimulación porque de pronto algo de la fuerza, ¿cierto? Del agarre, el simple hecho cuando veamos que nuestros hijos están comiendo, ¿cierto? Están usando la cuchara y no generan un proceso de barrido en la boca, ¿cierto? Que con el labio es que retiro el alimento de la cuchara. ¿Por qué? A veces ellos se vuelven también como que muy, digámoslo así, como mecánicos y dejan es que la persona que los está asistiendo mande el alimento, ¿cierto? Entonces miren que son procesos muy básicos, muy de la cotidianidad, de la estimulación que debemos generar. Todo eso se llaman procesos de praxias, movimientos linguales, movimientos labiales, ¿cierto? Que los niños hagan de pronto esas gárgaras, ¿cierto? Eso nos ayuda mucho para todos los fonemas velares, ¿cierto? Como por ejemplo la K, la G, ¿sí? Para que no digan tato, sino digan gato, ¿cierto? Porque ¿qué pasa? Y eso nos pasa a todos, ¿cierto? Nosotros nos adecuamos a lo que para nosotros es más fácil. Entonces, para los niños es más fácil pronunciar la T, ¿cierto? T, ¿cierto? Tato, que de pronto las velares más la G, ¿cierto? La J, la K, ¿sí? Ellos de pronto no, ellos no le dicen a uno caracol, sino taracol, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que decir, ah, bueno, porque muchas veces solo con el no pronuncia, mira, se dice caracol, ¿no? Empleemos, digamos, esas praxias, lo que les digo, hacer gárgaras, muchos de los sonidos, todo eso les ayuda a ellos a ubicar mucho frente también al espejo, siempre colocámoslo frente al espejo nosotros como modelos para que ellos vayan articulando y pronunciando diferentes palabras. Digamos que el fonema que más les cuesta, ¿cierto? No a todos, es ese fonema, la R, ¿no? Porque es vibras, la lengua. Y es uno de los que más cuesta, pero tranquilos, ese es uno de los últimos a nivel de su etapa de desarrollo que ellos van trabajando. ¿Sí? Entonces, pero sí es importante que lo estimulemos y miren que acá es puro movimiento a nivel de lengua, de labios, la masticación. Miren cómo ese proceso de masticación también apoya para el proceso de articulación y producción, ¿cierto? A veces nosotros como papás normal digo, no, es que yo le pico la carnecita porque es que de pronto me da miedo que se me atore, que esto, no. Pero miren que esa fuerza que ellos empiezan a hacer a nivel pues también mandibular y todo, es muy importante y se involucra e interviene mucho con los procesos a nivel articulatorios, ¿sí? Ahorita hay muchos elementos que pues se usan más obviamente para los chiquiticos, para evitar eso de pronto de los atoramientos, las broncoaspiraciones, bueno, en fin, que son mallitas en donde yo le puedo meter el alimento y estoy estimulando, ¿cierto? Pero es muy importante ese proceso de masticación, ¿sí? La masticación hace que todo ese movimiento genere pues mayor procesos al momento de comunicarse o articular palabras. ¿Listo? Básicamente digamos que así
contarles un poco cómo podemos empezar a estimular esos procesos de habla, ¿sí? Recuerden que con el lenguaje comprensivo y expresivo, sí tengo que dejarlo que él lo genere de manera un poco más natural, más secuencial. Cuando ya vemos ese proceso de articulación, sí es importante detenernos. Hay palabras que se les escuchan a ellos muy bonitas, que dicen muy hermosos, que hasta uno se estremece, ¿cierto? De cómo la dice, pero entonces recuerden, y algo muy importante, nosotros somos los modelos, ¿sí? Refuerzo positivo, siempre, digamos, es importante saber cómo voy a direccionarlo, ¿cierto? Porque ellos se cansan y también ellos como, ay, no, mejor ya no hablo porque es que todo el tiempo me están diciendo que no, que pronuncie. Pero tratemos de vincularlo más a ese juego, que en cierta forma él no se dé cuenta que le estoy corrigiendo, ¿cierto? Dijo mal una palabra, por ejemplo, él no dijo elefante, sino erefante. Ah, ok, mira, pronúncialo conmigo. Mire que ahí se lo estoy segmentando. Le, fante. Hagámoslo los dos. Le, fante. Y hacia medida que estamos, auditivo, toda la parte, digamos, de punto y modo articulatorio, y lo vamos estimulando. ¿Listo? Y vuelvo y les genero esta pregunta. ¿Sí? Yo sé que muchos de ustedes la respondieron, la tenían muy clara, ¿sí? De si el lenguaje y el habla son lo mismo y si se estimula igual. Entonces quiero que por favor ustedes allá en casita, bueno, donde estén, en su trabajo, yendo al trabajo, eh, se respondan esa pregunta. Y cuando ya llegue a ustedes algún profesional, pediatra o algo, y eso y digan, no, es que hay que remitirlo a cierto proceso externo porque él no le sigue instrucciones. Ah, no, porque no, porque tiene dificultades en el lenguaje. Entonces ustedes ya van a analizar un poquito más como, ah, bueno, no, mi hijo tiene dificultad como tal en articulación en el habla, ¿cierto? Porque acá a nivel de comprensión, de retención, él lo entiende. Entonces, ay, tengo que empezar a estimular un poco más, es el proceso de habla, ¿cierto? Ah, no, tengo que estimular es un poco más el lenguaje comprensivo, porque si de pronto yo le doy una indicación, una instrucción y él me ejecuta una cosa totalmente diferente. Entonces yo ya empiezo a centrar a, bueno, voy a generarle preguntas, voy a segmentarle mejor la pregunta, voy a hacer un poco más concreto, todas estas cosas. ¿Listo? Entonces, por acá tengo una pregunta que dice, ¿a qué edad es normal que los niños escriban al revés los números y las letras? Así uno le corrija y ellos asumen a veces, vuelven a hacerlo. Bueno, ¿qué pasa? Cuando ellos no son conscientes y hacen ese proceso de autocorrección, es porque el proceso ya está yendo más allá, no es un proceso a nivel atencional, ¿cierto? O un proceso motor, ¿sí? Entonces tendríamos que entrar a evaluar. El proceso espejo, sí, digamos que es normal entre los procesos de preescolar, más sin embargo es algo que no podemos, digamos que dejar, sino de manera constante, algo que de pronto algunos papás que estuvieron el año pasado conmigo recordaban, el tema de la lateralidad. Entonces yo les decía, colóquenmele un referente visual hacia el lado de donde inicia, digamos que esa grafía, ¿cierto? Para que parta desde ahí y lo hacemos constante, constante. Entonces, por ejemplo, normalmente al lado izquierdo yo coloco ese referente, porque ellos saben que empiezo de izquierda a derecha a hacer el número, ¿cierto? Si es lo contrario, por ejemplo, el número 5, lo puedo poner al lado derecho, pero es ese referente visual que yo le estoy colocando de manera constante para que él lo tenga. Luego lo retiro. Si ya veo que, digamos, él puede ser un poco más funcional sin ese referente, ah, bueno, era un tema más a nivel atencional, pero siempre dejemos que nuestros niños sean los primeros que caigan en cuenta de ese proceso, ¿sí? Aquí es mucho la percepción visual, pongámosle muchas actividades, por ejemplo, nos pasa con las letras al iniciar, por ejemplo, la P, la Q,
¿cierto? Que van mucho de la lateralidad. Ahí es cuando hablamos de la D con la B, pero acá digamos que esa estimulación va más a la parte visual, ¿listo? Igual, cualquier cosa que ustedes, digamos ya puntual con cada uno de sus hijos, y a la medida de lo posible, digamos, se les pueda colaborar con algunos procesos a nivel de estimulación. Quiero dejarles mi correo, voy a escribir acá mi correo institucional, programa.inclusión, inclusión sin tilde, programa.inclusión.edu.co, si es así, ¿no? .edu.co, programa.inclusión.edu.co. Y me pueden hacer así, digamos que preguntitas ya puntuales, lo vamos manejando a la medida de lo posible, pues yo les voy colaborando a todos, ¿sí? Quiero contarles que acá a nivel de las docentes también estamos trabajando todo ese proceso integral a nivel de estimulación con nuestros estudiantes y más en esta etapa. ¿Listo? Entonces, pues no me queda sino agradecerles. Si de pronto tienen alguna preguntita ahí como para ya finalizar un poco nuestra presentación, agradecerles. Miss Carolina, sí hay una pregunta de la señora Lorena que la hizo hace ratico, pero es Ay, la única gracias. que la han expresado hasta ahora. Y es acerca de hasta qué edad es normal que los niños escriban al revés ciertos números y ciertas letras. Así uno lo corrija y ellos lo asumen, pero a veces vuelven a cometer el error. Sí, digamos que ahorita más o menos estaba dando esas pauticas y esos tips que pudiéramos a nivel de esa percepción visual poderlos apoyar. No sé si de pronto haya otra preguntita que yo no haya visto. No. ¿Listo, papás? Entonces, muchísimas gracias. Sé que todos estamos también en día laboral, entonces de verdad muy agradecida por la asistencia. Por favor, no se les olvide llenar la asistencia a este encuentro de padres y asimismo, de pronto también que ustedes nos regalen temas que les gustaría que nosotros abordemos, ¿sí? Situaciones o cosas que ustedes ven en la etapa de sus chiquitos que les gustaría que nosotros empecemos a apoyarlos, a direccionarlos a ustedes con también algún tipo de información. ¿Listo? Les agradezco muchísimo. Entonces, a medida que ustedes van llenando su asistencia, pueden entonces irse retirando. ¿Listo? Que tengan una feliz semana y me despido. Bye bye.